Artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que un contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y patrones con el fin de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una empresa. En el artículo 387, el patrón que emplea trabajadores tendrá la obligación de celebrar un contrato. Si éste se niega, los trabajadores podrán ejercer el derecho a huelga. Artículo 388. Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se deben seguir las siguientes normas. Si son sindicatos de empresas o de industrias, el contrato colectivo se puede celebrar con el que tenga mayor número de trabajadores. Si son sindicatos gremiales, se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen las profesiones. O si son sindicatos gremiales, de empresa o de industria, los primeros pueden celebrar un contrato colectivo para su profesión. Artículo 389. La pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo anterior, declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, produce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Artículo 390. El contrato colectivo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose al patrón, empleado y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El artículo 391 nos muestra los datos generales que debe contener el contrato colectivo de trabajo, los cuales los puedes observar en la Ley Federal del Trabajo, en dicho artículo. Artículo 392. Podrá celebrarse la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de funciones sociales y económicas. Artículo 393. No producirá efectos de contrato colectivo si falta la determinación de salarios, las jornadas de trabajo, días de descansos y vacaciones. Artículo 394. El contrato no podrá concentrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en las empresas. Artículo 395. En el contrato colectivo el patrón admitirá como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Artículo 396. Las estipulaciones del contrato colectivo aplican para todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato. Artículo 397. El contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado o para obra determinada será revisable total o parcial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. En el artículo 398 nos habla sobre la revisión del contrato colectivo, dependiendo de cómo es que se haya celebrado, ya sea por un solo sindicato de trabajadores, por varios sindicatos de trabajadores o por varios patrones, es la forma en la que éste se puede revisar. En el artículo 399 se nos mencionan las condiciones sobre las cuales se podrá hacer la solicitud de revisión, que por lo menos deberá hacerse 60 días naturales antes. En el artículo 400 se nos menciona que si ninguna de las partes solicitó la revisión, el contrato se prorrogará por un periodo igual al de su duración o continuará por tiempo indeterminado. El artículo 401 nos menciona sobre las condiciones por las cuales el contrato puede llegar a terminar. En el artículo 402 se nos menciona que si el patrón se separa del sindicato que lo celebró, el contrato se regirá. El artículo 403 nos habla que en el caso de la disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato o de la terminación de este, las condiciones de trabajo continuarán vigentes. En el artículo 404 se nos menciona que el contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, mientras que en el 405 nos hace mención a que dicho contrato ley puede celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. En el artículo 406 se nos menciona que los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados podrán solicitar la revisión de un contrato ley, mientras que en el artículo siguiente se nos menciona que dicha solicitud se presentará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En el artículo 408, los solicitantes deberán justificar que satisfacen el requisito de mayoría mencionado en el artículo 406, así como acompañando la constancia de representatividad. Mientras que en el artículo 409 nos habla que en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de haber verificado el registro de mayoría, convocará a una convención a los sindicatos que podrán resultar afectados.
El artículo 410 nos habla que esta convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o por los medios que se juzguen adecuados y señalará el lugar donde haya de celebrarse dicha convención. La fecha de la reunión será señalada dentro de un plazo no menor de 30 días. Después, el artículo 411 nos habla que la convención será presidida por el secretario del Trabajo o por el representante que al efecto designen. En el artículo 412 nos habla de lo que contendrá el contrato ley, por ejemplo, los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores, la entidad o entidades federativas, su duración, que no puede exceder de 2 años, las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación. En el artículo 413 habla que en el contrato ley podrán establecerse las cláusulas a que se refiere el artículo 395, como ya lo mencionaron. En el artículo 414, el convenio deberá de ser aprobado por la mayoría de los trabajadores, a que se refiere el artículo ya mencionado 406, y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores. Después, en el artículo 415, nos dice que si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, podrá ser elevado a la categoría contrato ley previo cumplimiento de los requisitos siguientes. Por ejemplo, algunos de los requisitos que se requieren sería que la solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores, que los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el requisito de mayoría señalando en el artículo 416, el contrato ley también nos dice que producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la convención señale una fecha distinta. Después, en el artículo 417, el contrato ley se aplicará no obstante a cualquier disposición, en contrario, contenida en el contrato colectivo que la empresa tenga celebrado, salvo en aquellos puntos en que estas estipulaciones sean más favorables al trabajador. Y en el artículo 418 habla de que en cada empresa la administración del contrato ley corresponderá al sindicato que represente dentro de ella el mayor número de trabajadores. La pérdida de la mayoría declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje produce la de la administración. En el artículo 419, el contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la convención señale una fecha distinta. Además, el artículo 420 nos dice que el contrato ley se aplicará no obstante cualquier disposición en contrario contenida en el contrato colectivo que las empresas tengan celebrado, salvo que en estas estipulaciones sean más favorables al trabajador. Por último, en el artículo 421 nos dice que en cada empresa la administración del contrato ley corresponderá al sindicato que represente
dentro de ella el mayor número de trabajadores. La pérdida de la mayoría declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje produce la de la Administración.